Capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a donde estaba David en Hebrón y le dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Aquí hay un comentario. Hueso tuyo y carne tuya somos. Esta expresión sugiere la idea de una solidaridad muy estrecha, como la que une a los miembros de una misma familia, de una misma tribu, de un mismo pueblo. Mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Shaul reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Verá qué curioso, porque es como diciendo, aún cuando Heilel gobernaba sobre el mundo, era Micael el que iba y tenía que pelear. O era Yahushua el que abogaba por nosotros, el que buscaba el perdón nuestro, etc. Entonces, vinieron todas las tribus, verá, todas las tribus de Israel a donde estaba David en Hebrón y le dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Obviamente no son de Yahudá, pues son todas las tribus de Israel, pero todos vienen de Jacob. Lo mismo se podría decir con Saúl, obviamente, pero lo dicen con David como dando a entender: tenemos más conexión contigo que la tuvimos con Shaul. Dice: mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Me parece interesante también que no mencionan la sangre, porque la sangre representa el pecado, en lo negativo, y carne y sangre no heredará el reino. Aquí mencionan carne, pero recuerden también que carne en hebreo es basar, que se conecta con las buenas nuevas, y nosotros nos vestimos de la carne de Mashiach para poder entrar a la vida eterna. Entonces sí va a haber carne, pero no esta carne. O sea, carne y sangre no heredará el reino, refiriéndose a esta carne. La carne de Mashiach sí ya lo heredó, ¿está claro? Es otro tipo de carne, y por eso las buenas nuevas, Besorot. Mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Shaul reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahweh te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás quien gobierne a Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos, allí delante de Yahweh, y ungieron a David como rey de Israel. En 1 Samuel 10:1 y en 2 Samuel 1:14 lo ungieron. Entonces aquí viene siendo ya la tercera unción. En 1 Samuel 10:1, tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahí fue cuando Samuel ungió, mucho antes de un montón de cosas en realidad que ya hemos leído desde ahí. Mi punto es, Yahweh lo ungió y nadie sabía, nadie se lo esperaba, Saúl seguía en el reino. Más adelante lo ungen como rey de Yahudá, ¿recuerdan? Aquí está, en el 2:4. Luego vinieron los hombres de Yahudá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Yahudá. Entonces lo unge Samuel de parte de Yahweh, que eso sería como Yahushua escogiendo al último. Después lo unge Yahudá como rey a David, que eso sería como los 144,000 aceptando al último, o sea, aceptando que Yahushua lo escogió. Y ahora esta última unción, como una vez que ya resucite, cuando Yahweh lo unge ya por encima de no solo los pocos, sino también los muchos, sobre todo el pueblo, incluso la tierra, ¿verdad? De hecho sí, estaba dividido incluso antes, eso es lo particular. Estaba dividido antes de David y se dividió después de Shlomo. Entonces, cuando digo antes de David me refiero porque unos estaban con la familia de Saúl, otros con David. Entonces David reinó sobre Yahudá 7 años. Esos 7 años Israel no lo veía como rey a David. Entonces dice: vinieron todas las tribus de Israel donde estaba David en Hebrón y le dijeron, también en particular que en Hebrón, porque todavía no estaba Jerusalén como la ciudad, la capital, pero Hebrón significa asociación, y aquí vienen a asociarse con David. De hecho, los nombres aquí se verían como: aquel que gobernará como el poderoso es el amado con el que se asociaron. Y al decir hueso tuyo y carne tuya es como decir somos tu cuerpo. Entonces dice: mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Shaul reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahweh te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás quien gobierne a Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos allí delante de Yahweh,
y ungieron a David como rey de Israel. Tenía David 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Yahudá durante 7 años y 6 meses. Y reinó en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Yahudá. Reinó 40 años y 6 meses. Bueno, eso me hace pensar en lo que les he mencionado, lo que me han preguntado con respecto a cuándo empezarían los dos testigos o el testigo como Moshe a predicar. Quizá algo tenga ahí relacionado los 40 años. Igual que he dicho, la similitud con Moshe, que su vida se separa en 3 partes de 40 años. El hecho de que Yosef llegó al reino a los 38, bueno, a los 30, pero a los 38 las vacas flacas que representan los 7 años del fin de los tiempos. Esos últimos 7 años se conectan con estos 7 años que reinó sobre Yahudá, como el tiempo que el último está sobre los pocos. Y los 33 años que vivió Yahushua en la tierra, cuando vino por las tribus perdidas de Israel, como él mismo lo dijo. Entonces, David reina 33 años en Israel, porque Yahushua vivió 33 años en Israel al venir por Israel. Reinó en Yahudá 7 años, porque el último viene a tomar el reino durante la última semana de Daniel, los 7 años. Entonces la venida del primero y la venida del último se unen como los 40 años, así como habrían 40 jubileos entre el primero y el último. Estos 40 años de reino de David, separados en 7 y 33. El rey David hizo un pacto con ellos allí delante de Yahweh y ungieron a David como rey de Israel. Tenía David 30 años, ¿verdad? La misma edad que Yahushua cuando empezó su ministerio. Cuando comenzó a reinar, y reinó durante 40 años. Reinó en Hebrón sobre Yahudá durante 7 años y 6 meses, y reinó en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Yahudá. Dice después, el rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos. De aquí ya iban a tomar Jerusalén. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, los cuales le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí. Entonces vean la ofensa, ¿verdad? Como diciendo, usted no va a poder entrar aquí, hasta un cojo lo saca a patadas, hasta un ciego lo encuentra. Entonces, tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí. Pero David, también por si algo, perdón, vean que son los jebuseos, que siempre me da mucha risa, no solo por el chiste, sino por lo que representa espiritualmente. Recuerdan, Homero, cuando llama a Jesús, le llama Jebús. O sea, tampoco sabe del que dice ser su Mesías, que lo llama Jebús, como si fuera un jebuseo. Curiosamente, los jebuseos eran los que habitaban en Jerusalén originalmente. Ahora David tiene que ir a sacarlos para tomar control de lo que se llamaría la ciudad de David, Jerusalén. Pero ¿quiénes están ahí? Los jebuseos. Y lo correcto con lo de Homero, por el hecho de que Jebús es el falso Mesías. Entonces, hoy uno va a Jerusalén y se encuentra con falsos judíos. Se encuentra con ídolos por todo lado. Ventas de ídolos en el mismo monte Sión. Un descaro. Entonces, hoy en día está como Jebús. Jerusalén está como Jebús. ¿Y qué es lo que dicen los jebuseos? ¿Qué es lo que dicen los judíos falsos? Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Aquí no va a entrar el Mesías. Tanto así que bloquearon, no los judíos, pero los musulmanes, bloquearon cuando tuvieron el poder la puerta del este, que es la puerta que dice la escritura por la que pasaría Mashiach. Entonces bloquearon la puerta según ellos para que no se pueda cumplir la promesa, la profecía, la cual se podría decir ya se cumplió con Yahushua. Pero si el último también tiene que pasar por ahí, Yahweh se encarga de despedazar esa puerta y punto. Entonces, vean cómo dicen, tú no entrarás aquí, como si fueran los judíos falsos diciéndole al verdadero Mashiach, no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Los dos testigos vienen al mundo, y cuando llegan a Jerusalén, ¿quiénes los matan? Los cojos y los ciegos. Los echan de la tierra al matarlos. Los que están ciegos espiritualmente y los que no van por el camino de Yahweh. Los que son cojos como Mefiboshet, el de la vergüenza.
con lo que acabamos de leer. ¿Sí me explico? Espero. Entonces el que le digan a David, los de Jebús, los cojos y los ciegos te sacarán de aquí, es como los judíos falsos que no quieren que el verdadero Mesías se manifieste porque no lo reconocieron la primera vez y no van a reconocer al último, y más bien van a hacer que los falsos los maten, o sea, los saquen de la tierra, los cojos y los ciegos. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Ahí vemos que Yahweh llama a Sión, el monte Sión, la ciudad de David. Eso es importante por muchas razones, entre esas, David, al ser el rey, es el dueño de, y su tierra es su esposa, lo que representa. Entonces se llama la ciudad de David, como la mujer de David. Al Jerusalén o Sión recibir el nombre de David, vemos que entonces tanto la ciudad como el rey tienen el mismo nombre. Por eso es que en Jeremías vemos que Yahweh dice que la nueva Jerusalén se llamará Yahweh Sidkeinu. Y en otro capítulo de Jeremías nos dice que el último se llamará Yahweh Sidkeinu. Yahweh justicia nuestra. Entonces el mismo nombre o título que Yahweh le pone a la nueva Jerusalén es el mismo título que le pone al último. Así como le puso la ciudad de David a la ciudad de David, ¿verdad? A Jerusalén, porque sería la ciudad del rey. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho aquel día: todo el que ataque a los jebuseos, que suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. Uf, vean qué poderoso, porque aquí cualquiera diría en lo físico: qué bárbaro David. ¿Por qué? Pobrecitos, los ciegos y los cojos. ¿Quién los tiene? ¿Verdad? Mencionándolos el otro. Como el otro dijo, los ciegos y los cojos te van a sacar de aquí. Entonces David dice así: pues me encargo primero de los ciegos y los cojos, voy a matarlos a todos. Y el hecho espiritual aquí se confirma todavía más, porque ahora David está diciendo: yo abomino a esta gente. ¿A quiénes? Los ciegos y los cojos. Uno diría: ¿por qué? Pobrecitos. Pero en el sentido espiritual tiene todo el sentido. Abomino a los que no siguen a Mashiach y a los que no pueden ver la verdad, porque son como ídolos. Los que adoran a los ídolos se vuelven como los ídolos. Tienen ojos pero no ven, pies pero no caminan, manos pero no pueden hacer nada. Entonces eso es como el último viniendo y aborreciendo esa falsedad, y por ende estando dispuesto a destruirlos. Aborrece el alma de David. Vea cómo habla, ¿verdad? Todo el que ataque a los jebuseos, que suba por el canal. Dice aquí, traducción probable de la palabra hebrea sinor, cuyo significado exacto se desconoce. Según la interpretación más aceptada, se trata del pasaje subterráneo que comunicaba el interior de la ciudad amurallada con la fuente de Gijón, que era la principal reserva de agua de Jerusalén. Joab pudo haberse deslizado por ese conducto, o bien pudo haberlo dañado, dejando sin agua la ciudad. Según otra interpretación, el Shinor habría sido un gancho atado a una cuerda que permitió a Joab penetrar en la ciudad escalando la muralla. Me parece particular la primera interpretación como canal de agua, porque recuerdan, para Yahweh sacar al pueblo de Egipto lo hizo pasar por el mar de juncos. Para entrar a la tierra prometida los hizo pasar por el Jardín. Cuando Ciro conquista Babilonia, según una historia, él movió el cauce del río que atravesaba la ciudad. Entonces logró con su ejército mover el cauce y se metió por donde entraba el río. Entonces pasaron en seco por un río, pero en este caso porque lo movieron con herramientas. En Apocalipsis vemos que el río Éufrates se va a secar para que los reyes del oriente pasen a ir a pelear a la guerra de Armagedón. Entonces me parece esto una representación de ese momento, cuando David dice: entren, pasen por el agua, pasen por el canal. ¿Sí me explico? Como si estuviera haciendo lo mismo que hizo Ciro y lo mismo que va a suceder en el fin de los tiempos, aprovechando el agua que entra a la ciudad para entrar por ahí. Entonces, todo el que ataque a los jebuseos, que suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. De aquí el dicho: ni ciego ni cojo entrará en la casa. Ni ciego ni cojo entrará en la casa. De aquí el dicho. Dice aquí, según
Levítico 21:18, ningún varón con algún defecto físico podía ejercer el sacerdocio. Aquí se les prohíbe incluso entrar al templo. Entonces en Levítico vemos que no podían ser sacerdotes. Aquí David por esto quedó con que no podían ni siquiera entrar al templo. Y el punto ahí, como lo explicaba en Levítico, se refiere a los ciegos espirituales y los que no van por el camino de Yahweh. Entonces, ni ciego ni cojo entrará en la casa, confirmando una vez más lo que venía diciendo. Los que van a entrar al reino de Yahweh no pueden ser cojos ni ciegos. Por eso los detesta el alma de David. Dice aquí, David se instaló en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Entonces le puso por nombre la ciudad de David. Aquí hay un comentario, dice, David conquistó Jerusalén con el apoyo de sus propios hombres e hizo de ella su ciudad, es decir, la ciudad que le pertenecía. De este modo David podía gobernar los territorios de Judá y de Israel desde una posición neutral por encima de las rivalidades entre norte y sur. David se instaló en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Edificó una muralla en derredor desde Milo hacia el interior. E iba David adelantando y engrandeciéndose, y Yahweh, Elohim de los ejércitos, estaba con él. Voy a leer rápidamente, ya que apareció aquí nuevamente y le llamó la ciudad de David. Voy a leer rápidamente lo que dice la escritura que les había mencionado de Yahweh Sidkeinu. En Jeremías 23 dice, voy a leer desde el 3 porque esto es muy poderoso. Yo mismo recogeré, vean cómo dice yo mismo. O sea, él dice que va a venir a la tierra como el último. Yo mismo seré con los últimos. Aquí dice que él mismo es el que va a recoger a las ovejas. Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus pastizales y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que les apacienten y no temerán más. No se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Yahweh. Vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo. Y Yahushua dijo ser la raíz. Entonces este renuevo es alguien que viene después, porque primero la raíz, después el tronco, después la rama o renuevo. Entonces vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, que es el que se profetiza en Isaías 11 también. Y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. En sus días será salvo Yahudá y Israel habitará confiado, como lo que estamos viendo ahorita en Samuel. Y este será su nombre con el cual lo llamarán, en masculino, hablando de él. Yahweh, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, como lo hizo con Moshe. Sino, vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Y en el 33 dice el 14, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo que actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días Yahudá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Yahweh justicia nuestra a Jerusalén, ¿verdad? En aquellos días Yahudá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Yahweh justicia nuestra. Porque así dice Yahweh, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y ahí continúa. Entonces, volviendo a Samuel 5, dice el verso 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, así como madera de cedro. Según los judíos, este Hiram vivió como 1000 y resto de años, según los judíos, y ellos consideran que este es al que se le habla, bueno, a esa el que se le habla, pero Yahweh le habla a Lucifer a través de la palabra que le manda a Hiram. Para los judíos no existe Lucifer, simplemente le está hablando a un hombre, Hiram. Y como en Ezequiel 28 Yahweh dice que vivió en el jardín del Edén, uno entiende, esa es la serpiente, Lucifer, Satanás. Pero ellos dicen, no, es que Hiram vivió tanto tiempo que fue llevado vivo al paraíso y se creyó él mismo un poderoso y por eso lo sacaron y por eso la palabra de Ezequiel. Entonces eso es lo que creen en el judaísmo, por si algo. Hiram es el que también hizo pacto con Shlomo, el hijo de David, y lo ayudó a construir el templo. De ahí que en la masonería ven a Hiram Shlomo y a Hiram Aviv, tiene el mismo nombre pero otro apellido.
no era apellido, era otro nombre, Hiram Aviv, que era el arquitecto, que Hiram le mandó a Shlomo para que le ayudara en el templo. Entonces, Hiram, rey de Tiro, Shlomo, rey de Israel, Hiram Aviv, el arquitecto, sabía montones de cosas, entonces lo mandaron para que le ayudara a construir el templo a Shlomo. En la masonería los ven como los tres principales, en realidad representan a los tres satanes que ellos adoran. Hiram Aviv, ellos tienen una historia de que supuestamente Hiram Aviv lo mataron porque no quería dar los secretos de la masonería, los secretos de la construcción. Entonces, según la masonería, le querían robar los secretos de la masonería, como es una sociedad secreta, entonces lo golpearon, lo mataron. Entonces, uno de los rituales que hacen para iniciar en la masonería es que el iniciado representa a Hiram Aviv, a quien matan, entonces cae en un ataúd, después lo levantan, entonces representa que está volviendo a nacer. Ahora como Hiram Aviv. O sea, es como la perversión de lo que Yahushua hace, de ser inmerso, y nosotros somos inmersos en él para representar la resurrección. Entonces ellos hacen una copia contraria con Hiram Aviv. Entonces Hiram Aviv representa a Azazel, el falso Mesías, y Shlomo a Hillel, y Hiram a Samael, aunque en realidad esos son casi que intercambiables por varias razones. Entonces en la masonería está Hiram, rey de Tiro, Shlomo y Hiram Aviv, como los tres principales en la masonería, que se conectan casi que con lo de la Trinidad, del catolicismo y esas cosas. Entonces, como dije, representa una de las representaciones es Hillel, como lo vemos en Ezequiel 28. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, así como madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. David supo entonces que Yahweh lo había confirmado como rey de Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Shlomo, Ibhar, Elishua, Nefeg, Jafía, Elishama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel, subieron todos para buscar a David. David lo supo y descendió a la fortaleza. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Yahweh diciendo: ¿iré contra los filisteos? Vean cómo no cambia su forma de actuar, ¿verdad? No es como que ahora que es rey dice: vamos a pelear. No, voy a preguntarle a Yahweh, espérense, porque sigue teniendo un rey por encima de él. ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Muy importante esa segunda pregunta, porque de ir puede ir, pero que se los entreguen es otra cosa. Respondió Yahweh a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perasim. Allí los venció David. Vean que son los filisteos que se desplegaron por el valle de Refaim. O sea, están como si fueran Refaim, que eran los espíritus malignos entrados en cuerpos. Y llegó David a Baal Perasim. Peratzim, el señor de los quiebres o de las brechas, como Peretz, el señor de las brechas, el señor de los huecos, el señor de los quiebres. Llegó David a Baal Peratzim. Allí los venció David y dijo: Yahweh me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Peratzim. Ver, ahí está diciendo porque abrió brecha. Ahora es curioso que fue Yahweh el que abrió brecha, pero ahí puso el nombre Baal. Ahora, por un lado, recuerden, tristemente eso sucedía en el pasado, que lo llamaban Baal, y por eso mismo Yahweh dice: ya no me van a llamar Baal, me van a llamar Ishi. Pero también podría ser como que Yahweh abrió brecha entre los enemigos que son de Baal. Abrió una brecha entre sus enemigos, que son los que adoran a Baal. Baal Peratzim, como el Señor que va a ser quebrado o abierto por la brecha que abrió Yahushua, siendo Yahushua descendiente de Peretz. Por eso vino como la
puerta o el camino, el que abre brecha. Llegó David a Baal Peratzim, allí los venció David y dijo: Yahweh me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Peratzim. Los filisteos dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Vean que aquí David acaba de tomar el reino, Jerusalén, le pone su nombre. Lo vienen a atacar como Refaim, los Pilishtim, y Yahweh lo ayuda a abrir brecha y destruirlos. Y después de destruirlos quema todos sus ídolos. Que sería como cuando el último logra vencer a través de su muerte y resurrección, asciende y saca a Baal, abriendo una brecha, Peretz, Baal Peretzim, y después quema todos los ángeles caídos. O sea, bueno, son condenados los ángeles caídos que se han hecho pasar por Elohim, o sea, por ídolos. Y se parece, ¿se acuerdan que la vez pasada hicimos la conexión de cuando Nimrod quería entrar al cielo y poner sus ídolos? Pero ahora Yahweh nos va a permitir subir al segundo cielo y sacar a los ídolos para establecer el verdadero, como lo que está pasando aquí. Entonces, los filisteos dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Dice: era costumbre en el antiguo oriente llevar al frente de batalla las imágenes de los dioses. Los israelitas habían llevado el arca de Elohim cuando se enfrentaron a los filisteos. Dice después: los filisteos vinieron otra vez y se desplegaron en el valle de Refaim. David consultó a Yahweh y él respondió: no subas, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Qué bueno Yahweh, ¿se imagina? O sea, no suba porque ahí lo van a agarrar feo. Entonces vaya por aquí porque están en otras. No subas, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces atacarás, porque Yahweh saldrá delante de ti para derrotar el campamento de los Filistim. David lo hizo así como Yahweh se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Desde Geba hasta Gezer. Desde la colina hasta Gezer, que es porción, desde la colina hasta la porción. Se podría decir, llegó a lo alto a poner ahí su porción, o llegó a lo alto a tomar su porción. Una vez que llega el último al cielo, saca a Lucifer y todos los ídolos, conquistando así a los filisteos, que vendrán como inmigrantes a la tierra, que es el significado de filisteo, y serán espíritus malignos como los Refaim. Los nombres en sí, los significados de los nombres: Shamua es reconocido, famoso. O sea, en realidad hace alusión a escuchado, un nombre que se escucha mucho entre la gente, pero voy a poner famoso o reconocido. Shobab, rebelde, también se conecta con apóstata, se podría decir, apostasía, el mismo significado. Natán, regalo, o el que da, sí, el que da. Shlomo, paz. Yivhar, Yahweh escoge, o sí, a quien Yahweh escogió. Elishua, mi poderoso es salvación, o mi poderoso es riqueza. Yafia, brillante o brillando. Elishama, mi poderoso escucha, o mi poderoso ha escuchado. Eliada, el poderoso conoce. Y Elipelet, el poderoso libera. Vean este Pelet, en este caso Felet. Elifelet, Felet es la misma del que venía Paltiel, que era a quien el poderoso libera, es la misma cuestión aquí. Elifelet, similar a Paltiel, solo que al revés. Entonces, espero acordarme de todos los nombres. Los nombres aquí serían, empiezo de David, el amado, que da la instrucción de la paz y la unión o la asociación a través de la instrucción de paz. Será famoso y reconocido como un rebelde apóstata. Será él quien dará paz, el escogido por Yahweh, cuyo poderoso es riqueza y salvación, es el retoño o el renuevo, quien brilla y es a quien el poderoso escucha, a quien el poderoso conoce, a quien el poderoso libera. Entonces viene al mundo, pero lo ven como rebelde, como apóstata. Lo van a odiar y lo van a matar, pero es el que va a traer la paz, escogido por Yahweh, la salvación del poderoso, etcétera, etcétera. Ahí estamos.